Irán denuncia que el asesinato del jefe del Buró Político del Movimiento de Resistencia Islámica de Palestina, Hamas, Ismail Haniyeh, hace parte del genocidio de Israel en toda Palestina. El comandante en jefe del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán, Hossein Salami, incluso ha reiterado la advertencia al sionismo de que recibirá una contundente respuesta como resultado, dice, de la violación de la soberanía iraní. Mientras tanto, el canciller interino, Ali Bagheri Kani, ha criticado el silencio mantenido por países autoproclamados como defensores de derechos humanos. Y a la denuncia por el ataque terrorista se ha sumado la del genocidio que Israel perpetra en la Franja de Gaza. Los funcionarios han asegurado que la tragedia en Gaza se debe a la impunidad que siente Israel, que le alienta incluso a cometer todo tipo de crímenes. Bienvenidos a Detrás de la Razón. El asesinato del jefe del Buró Político de Hamas en Teherán forma parte del plan genocida del régimen de Israel en los territorios ocupados palestinos. Han sido las declaraciones del canciller interino de Irán, Ali Bagheri Kani, acerca de las dimensiones del ataque terrorista contra Ismail Haniyeh, denunciando el silencio internacional ante este crimen. La indiferencia ante la injusticia conduce a la inacción y la pasividad, y la inacción hace que el criminal sea más agresivo, y pronto seremos testigos de la normalización del crimen y de la vulgaridad del mal. En la misma línea, el comandante en jefe del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán insiste en que el régimen sionista no puede prolongar su supervivencia con el asesinato de líderes de la resistencia. El régimen sionista ha nacido en la cuna del terror, se ha formado en la matanza y carece de cualquier elemento que pueda constituir una nación. Cree que puede impedir a las naciones obtener la energía nuclear mediante el asesinato de sus científicos en las calles. Esta es la estrategia más ridícula para lograr un objetivo político. O al asesinar en otro territorio a un líder revolucionario, luchador y defensor de la libertad que busca recuperar los derechos de su nación y sus territorios ocupados. Sienten que asegurarán su supervivencia. El general de división Hossein Salami advierte que el régimen israelí con el asesinato de Haniyeh ha cometido otro error de cálculo y como las otras acciones belicistas que ha tomado en la región, será respondida. Con estas acciones está cavando su propia fosa, en las que será enterrado gradualmente, y cuando reciban una respuesta contundente, se darán cuenta de que volvieron a cometer un error de cálculo. Ya verán cuándo, cómo y dónde responderemos. El régimen sionista se ha convertido en un ser que no se puede tolerar, un ser aislado, odiado y sin credibilidad para todo el mundo. Tema de análisis. Como de costumbre, nos acompañan los expertos para intentar entender el porqué de toda esta situación y las consecuencias que puede traer, sobre todo para la región de Asia Occidental, desde luego también para el régimen de Israel, un régimen que aseguran incluso autoridades va en declive. Nos acompañan durante esta jornada en Detrás de la Razón el Sheikh Abdul Karim Paz, experto en asuntos islámicos, está en Beirut, en el Líbano. Durante esta edición de Detrás de la Razón también nos acompaña desde Londres, en el Reino Unido, ya le ven en pantalla, Isaac Biggio, analista internacional, analista político, investigador y también articulista. Señores, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. ¿Cómo les va? Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va, Juan Carlos? Gracias por acompañarme. Si me pueden dar audio, por favor, de Isaac Biggio. No tengo el audio de Isaac Biggio, producción. Muy buena. ¿Me escuchas ahora o no? Ahora sí escucho a Isaac. Muchas gracias. Isaac, gracias por acompañarnos. Sheikh, muchísimas gracias. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Bien, gracias a Dios. Saludos a Isaac también. Muchas gracias. Acá Isaac, tú eres argentino, ¿no? No, peruano. Y hoy los peruanos celebramos la bicentenaria de la batalla de Junín y la independencia de Bolivia. Venga, pues, congratulaciones entonces por ese festejo. Ya, gracias.
A ver, señores, vamos de inmediato al análisis. Sheikh, quiero comenzar con usted, que está además en la región de Asia Occidental, conoce muy bien todo lo que ha venido ocurriendo a lo largo de los últimos años, de las últimas décadas. ¿En qué medida, Sheikh, el asesinato del jefe del Buró Político del Movimiento de Resistencia Islámica de Palestina, Hamas, Ismail Haniyeh, puede cambiar o pueden cambiar los ataques de represalia hacia el sionismo por parte del eje de la resistencia? Bueno, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, en el nombre de Dios, el clementísimo y misericordiosísimo. Creo que lo pueden cambiar de una forma contundente, porque es sin duda una agresión terrible por varios motivos. Primero, que viola todas las leyes internacionales, viola la soberanía de otros estados, lo mismo pasó en Beirut, se atacan capitales. Se atacan personalidades, sobre todo Ismail Haniyeh representa un negociador por el cese del fuego, un hombre justamente del ala política de la resistencia, un gran líder muy querido que ha sufrido muchísimo la ocupación, nació en un campo de refugiados, así que hay que intentar pensar lo que puede ser el sufrimiento que ya atravesaban sus padres y lo que atravesó él de niño. Después, digamos, le mataron a sus hijos y nietos. De modo que, y además en la asunción de un presidente, Pezeshkian, en Irán, que hizo su campaña electoral en base a plantear la necesidad de encontrar nuevas vías de negociación para generar un mundo más seguro, más pacífico, más convivente, y entonces se atacó todo lo que tiene que ver con no solamente con leyes internacionales que no se deben violar, sino que además se atacó a personas, porque la asunción del presidente Pezeshkian tiene toda una representación y la presencia de Ismail Haniyeh con acreditación de Qatar, bien oficial, como un invitado oficial, realmente es una agresión brutal. El ataque a Beirut también traspasa los límites y la continuidad de la agresión permanente a los refugiados en Gaza, a las escuelas, a la ayuda humanitaria y la debacle que están haciendo día a día en Gaza y en Cisjordania, donde amplían también sus expansiones y sus ataques y su política de despejar de los palestinos, obviamente habla de que no hay ninguna intención de negociación, ninguna intención de reconocer al Estado palestino como internacionalmente se lo ha reconocido. Y entonces la guerra ya entró en una ampliación muy grande. Ahora, por supuesto, hay que prever de que cuando la resistencia responda a esta agresión, porque de no hacerlo ocurre el peligro de la expansión y consolidación del agresor. En ese caso, bueno, seguramente las usinas que apoyan a Israel hablarán de que la ampliación es culpa de la resistencia, pero la ampliación de la guerra con venia de Estados Unidos, porque no podría ser Netanyahu, que no tiene fuerza para autodefenderse. Israel no tiene fuerza de autodefensa hoy por hoy en la región y requiere sí o sí de la ayuda de la OTAN. No pudo haber hecho esta ampliación sin la venia de la OTAN, por más que diga lo contrario. Y por último, estos días que se está en este paréntesis, digamos, a la espera de alguna respuesta, lo que muestra es que no hay ningún orden internacional que ponga freno al agresor. No existen mecanismos, y si existen los boicotean, los obstaculizan, con lo cual la resistencia entiende que no tiene otro camino más que autodefenderse, porque no hay nadie que detenga al agresor. Y está estimado además en el artículo 51 de la Organización de las Naciones Unidas, pero bueno, ya eso es harina de otro costal, porque estamos hablando también de una Organización de las Naciones Unidas que está sumamente cuestionada precisamente por el accionar que le ha permitido la venia a Israel cometer todo tipo de crímenes
no solamente contra la Franja de Gaza, sino con otros diferentes países en la región de Asia Occidental, Siria, el Líbano, Yemen, para no ir tan lejos. Terrorismo extraterritorial y un error de cálculo por parte del régimen de Israel, así es como lo ha mencionado incluso la propia República Islámica de Irán. Isaac, este error de Israel o incluso de Netanyahu, ¿qué consecuencias podría tener para el sionismo? Bueno, yo no pienso que es un error de Netanyahu. Yo pienso que es parte de su estrategia política. ¿Ya todo planificado? Claro. Yo creo que, mira, ya según el diario Haaretz, hay una disputa entre el primer ministro Netanyahu y el presidente Isaac Herzog. Isaac Herzog lo que quiere es un acuerdo de intercambio de prisioneros por rehenes. Creo que también hay un choque entre Netanyahu y Joe Biden, que también quisiera ya parar la guerra y hacer un acuerdo de intercambio. Entonces Netanyahu lo que ha hecho es una provocación también contra la mayoría de la opinión pública israelí e inclusive contra la tropa y el comando general del ejército israelí, porque todos ellos están pidiendo que de una vez la guerra acabe o que se dé una tregua para que se rescaten a los rehenes israelíes y se liberen prisioneros palestinos. Pero Netanyahu no quiere eso. Netanyahu quiere prolongar la guerra, porque si la guerra acaba, se acabaría su gobierno y él podría ir a la cárcel. Él necesita la guerra como un vampiro necesita chupar sangre. Entonces, yo creo que ha sido a propósito. Esta es una provocación, porque en momentos en los cuales lo que la mayoría de la población de Estados Unidos, de Israel, de Europa pide, que es un alto al fuego, él hace una provocación matando al negociador del Hamas, que estaba negociando cómo llegar a un acuerdo. Y que mata a un negociador, pues quiere tirar por la borda cualquier tipo de acuerdo, ¿no? Entonces yo creo que esa es la estrategia que él tiene, continuar la guerra, y además está presionado por los ministros de ultraderecha, ¿no? Como Bezalel Smotrich, que quiere recolonizar la Cisjordania con 1 millón de colonos y expulsar a la mayor cantidad posible de palestinos, del ministro de Seguridad, Itamar Ben-Gvir, que tengo entendido que pide a los torturadores que le filmen con las sesiones de torturas, porque le gusta verlo, que apoya totalmente todo tipo de torturas. Eso es sadismo pleno. A mí lo que me llamó tremenda la atención, que en pleno parlamento, un parlamentario del Likud, del partido de gobierno de Netanyahu, dice que él está de acuerdo con que a los militantes del Hamas se les pueda violar y meterles fierros en el ano, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo es una total destrucción de Gaza. Un 70% de los edificios de Gaza están inhabitables. Entonces yo creo que quieren continuar la guerra como una manera de ellos de buscar expulsar la mayor cantidad posible de palestinos y también de reocupar y anexar todos esos territorios, pero previamente con una depuración étnica. Creo que lo que quisiera el ala dura del gobierno actual es provocar una guerra entre Estados Unidos e Irán, porque de esta manera, si Estados Unidos empieza a bombardear a Irán, entonces ellos van a tener carta libre para hacer lo que quieran en el Líbano, en Cisjordania y tal vez en Jordania. Entonces esa es la provocación que tienen. No es un error de cálculo, lo han hecho a propósito, lo han hecho justamente para decirle a Pezeshkian, usted es un llamado moderado, llamado reformista, no te vamos a dejar ni moderado ni reformista. Oye, tú, negociador de Hamas, no queremos que negocies por Hamas, no, Janía, ¿no? Te hacemos Janiwa, como dicen los aymaras, o sea, te negamos. Entonces, creo que la estrategia es muy clara, ¿no? Ellos quieren evitar una posibilidad de acuerdo. Ahora, posiblemente los Estados Unidos y la Unión Europea va a decirle a Netanyahu lo siguiente: mira, ya has matado al principal líder político del Hamas, has matado a uno de los principales comandantes del Hezbollah. Ya, ¿por qué no dices, sabe qué? Hemos triunfado y llegamos a un tipo de acuerdo. Pero yo dudo que Netanyahu se trague la píldora, y lo que estoy viendo, por lo que he visto un análisis de la CNN, de los propios israelíes,
es de que el Hamas no lo están derrotando militarmente, que permanentemente las unidades de Hamas se vienen reorganizando y vienen actuando en las zonas donde Israel más había bombardeado y más había dicho que había erradicado divisiones del Hamas. Entonces, no están pudiendo con su objetivo de derrotar, de eliminar a Hamas, no lo van a eliminar. Más bien con el asesinato de Haniyeh han hecho a Hamas más popular y tampoco están logrando liberar militarmente a los rehenes, más bien están haciendo que muchos rehenes mueran por acciones de sus propios bombardeos o porque con sus bombardeos están eliminando comida o medicina para ellos. Entonces, yo creo que lo que quiere Netanyahu es continuar la guerra lo más que pueda como una vía de solución. Y él además está esperando que Trump gane las elecciones. Ese es su objetivo, ¿no? Ahora, solución, pero para Netanyahu entonces, hay información en desarrollo, información que nos llegan ahora de agencias internacionales. Yahya Sinwar, ¿no? Yahya Sinwar, uno de los jefes de Hamas en la Franja de Gaza, ha sido nombrado como nuevo jefe del Buró Político del Movimiento de Resistencia Islámica de Palestina en toda Palestina. Permítame acá, ya regreso con usted, Isaac. Militarmente hablando, y hago el énfasis militar, Sheikh, porque a ver, usted mismo decía, Israel ha tenido que recurrir a la ayuda de Occidente para mantenerse, digo, de alguna manera tal vez resguardado, y esto queda también entredicho, ¿no? Entre comillas también. Militarmente hablando ahora, ¿Israel o el sionismo es seguro? Digo, militarmente ayudado por Occidente, porque sabemos que en territorios ocupados, en territorio israelí, vaya que se ha vulnerado en constantes ocasiones la cúpula de hierro por parte de la resistencia. Mira, Juan Carlos, si uno toma la situación de Palestina en perspectiva, te diría que es una cuestión de tiempo que el triunfo de la resistencia prácticamente está garantizado. Porque si uno, digamos, el daño que es capaz de infligir la resistencia a Israel hoy por hoy, hubiera sido inimaginado 20 años antes, 10 años antes. Israel está sufriendo consecuencias muy fuertes y la oposición a la política agresiva y criminal y genocida de Netanyahu es cada vez más grande dentro de sus propias filas y para qué decir en el exterior. La Corte Suprema de Justicia yo creo que jurídicamente ha condenado la ocupación, ha condenado la expansión, ha condenado las matanzas, los bombardeos, ha condenado el boicot a la ayuda humanitaria. Es decir, eso jurídicamente plantea una situación a nivel internacional que la postura de Israel es indefendible, más allá de los aplausos en el Congreso de un sector de los diputados de Estados Unidos que desgraciadamente lo que aplauden es la ruptura del orden, que más bien habría que hablar de desorden internacional, que provocan estas actitudes, porque se violan todos los acuerdos internacionales. Prácticamente no hay seguridad para nadie. Es directamente la ley del más fuerte, sin ningún tipo de contención de ninguna orden. Yo creo que militarmente la resistencia ha sumado muchísimo poder y como bien decías y señalabas, la resistencia se está reorganizando incluso dentro de Gaza, o sea, no han podido acabar ni con Hamas. El hecho es que el asesinato de Ismail Haniyeh es un claro indicador de la derrota militar, porque si estuvieran triunfando militarmente no haría falta esta provocación a esos niveles, inclusive provocar a Irán. Pero yo creo que Irán no va a entrar en una guerra total de modo de dar lugar a Estados Unidos a su vez a entrar en una guerra total. Creo que Estados Unidos no quiere una guerra total, pero evidentemente no puede o no quiere controlar a Netanyahu, por lo tanto arriesga pasos muy fuera de lo lógico para evitar una guerra global, pero o cree que de alguna manera estos actos pueden persuadir a la resistencia
Pero también, si vemos en perspectiva este tipo de actos, estas agresiones a Beirut, estas agresiones a Irán o el asesinato de líderes de la resistencia, nunca les ha dado el más mínimo resultado, sino todo lo contrario. Pensemos, Hezbollah es producto de la invasión israelí de 1982. La República Islámica es producto de los avances con el Shah de Persia de Estados Unidos e Israel en Irán. El Yemen es producto de la invasión y la injerencia de Arabia Saudita y Estados Unidos vía Arabia Saudita en Yemen. Y Hamas es producto de la ocupación israelí, por lo cual yo creo que se encuentran con una situación que cuanto más intentan solucionar, entre comillas, la cuestión yendo hacia adelante, es decir, aumentando el grado de agresión, lo que aumentan en rigor es la fortaleza de la resistencia, con lo cual estratégicamente es muy mala política la de Netanyahu. Claro, le resulta un arma de doble filo. Se han dado cuenta que pone en peligro existencialmente a Israel. Resulta en definitiva en un arma de doble filo que pareciera y no fuese pensado esto por el régimen de Israel, porque vienen cometiendo o repercuten siempre en el mismo error. Entonces, con todo este contexto, Isaac, ¿hasta qué punto entonces el sionismo mantendrá las provocaciones en Asia Occidental, sabiendo que se enfrentan a un eje de resistencia que es mucho más articulado que en décadas anteriores y que desde luego está mucho mejor equipado? Bueno, debo decir que yo soy judío y tengo decenas o cientos de familiares o amigos que viven en el Estado de Israel. Pero además, mi familia vivió durante milenios en las tierras bíblicas, conviviendo muy bien con los musulmanes y con los cristianos. No había esa pelea que hay ahora, que fueron impulsadas por el sionismo. Yo creo que ya está empezando a haber un despertar en el pueblo, en los judíos del mundo. Ya la mayoría de los judíos de Estados Unidos no están de acuerdo con la guerra de Gaza. Han participado 2 veces en la ocupación del Congreso norteamericano pidiendo que no se arme más Israel y que se meta preso a Netanyahu. Aquí, cada manifestación de Palestina hay un contingente muy grande de judíos. Y ya el mismo Israel está viendo muchos sectores que están en contra de la guerra. Los ultraortodoxos se niegan a servir en el ejército, algunos no quieren reconocer al Estado de Israel. Y hay un crecimiento de un sector, yo creo que ya es mayoritario en Israel, que quisiera ya parar la guerra y llegar a un tipo de convivencia pacífica con los palestinos. Yo creo que la solución a largo plazo es una democracia igualitaria desde el río Jordán hasta el Mediterráneo. Ahora, creo que lo que está viendo es el intento de Netanyahu y el ala dura ultranacionalista del sionismo de evitar todo tipo de componendas y de utilizar esta guerra como su último recurso para lograr una limpieza étnica de palestinos. Y mientras no lo logre, y mientras esté viendo que, por ejemplo, en Gaza, a pesar de que la han destruido, que es el territorio más hiperbombardeado del mundo, y justamente hoy día recordamos la bomba atómica de Hiroshima, y Gaza se ha destruido más que en Hiroshima. Hay como 5 a 6 veces más carga explosiva en Gaza que en todo Hiroshima, y más muertos que en Hiroshima, porque según la revista de Lancet los muertos ya serían más de 200.000. A pesar de todo eso siguen resistiendo, de todas esas masacres. Y esto es pues una pelea de David contra Goliat. Creo que en el fondo todo eso está minando la estabilidad del sistema en Israel, y va a llegar un momento en el cual va a ser tal la presión popular, tanto de la gente que está en Israel, pero sobre todo la gente que está en el Medio Oriente, en Europa y hasta los propios norteamericanos, que van a lograr derrotar a estas políticas totalmente masacradoras, militaristas, y que están realmente destruyéndolo todo. A cambio de nada, no creo que con esta guerra Israel salga mal parado. Es más, yo pienso que Israel ya ha perdido la guerra, porque ha perdido. O sea, Israel se ha desacreditado tremendamente en la opinión pública mundial, tremendamente. Uno va a ver lo que pasa en las Olimpiadas, cómo la gente no quiere a los jugadores israelíes. Que se han abucheado y han sido sumamente cuestionados.
Sí, basta ver lo que pasa en la opinión pública, la cantidad de manifestaciones. Mire, en Inglaterra nunca ha habido marchas, tantas marchas en solidaridad con un país como está pasando ahora con Palestina. Creo que ya son 17 a 18 las marchas que se han dado por Palestina y cada marcha tiene mínimo 100.000 personas. Una llegó hasta 800.000. Entonces, yo creo que se están destruyendo a sí mismos. Y no creo que Netanyahu salga bien parado de esta guerra. Creo que tarde o temprano él va a ir a prisión. Y va a ir a prisión ya sea por los casos de corrupción, pero sobre todo por los casos de asesinatos masivos. Y ese es además el clamor popular alrededor del mundo. Señores, se nos termina el tiempo, lamentablemente. Es lamentable, pero qué gusto que nos hayan acompañado a lo largo de esta emisión de Detrás de la Razón. Muchas gracias. Gracias. Venga, que esté muy bien. Hasta la próxima. Gracias. Ahora bien, pese a que Hezbollah del Líbano ha mantenido, atención a esto, arremetidas de represalias contra el sionismo, el líder, hoy mismo, el líder del movimiento de Hezbollah del Líbano, Seyyed Hassan Nasrallah, ha advertido que la respuesta a Israel por el asesinato del comandante de la resistencia libanesa, Fuad Shukr, está por llegar. Es la más reciente advertencia que ha hecho Hezbollah del Líbano. Eso lo analizamos mañana en Detrás de la Razón. Buenas noches.